El pasado año, ahora hace un año, el 12 de enero, llegó el terremoto. No voy a dar los datos del terremoto, ustedes lo saben, lo que ocurrió, los muertos, los damnificados. Pero sí, muy pronto, la gente empezó a preguntarse, ¿y ahora qué? La reconstrucción. ¿Qué reconstrucción vamos a hacer? ¿Vamos a reconstruir el mismo país que teníamos antes del 12 de enero? ¿Vamos a reconstruir aquel sistema caduco y agotado en cuanto a los servicios públicos, en cuanto a los gobiernos, en cuanto a la corrupción? ¿Eso es lo que queremos reconstruir? ¿O vamos a hacer otra cosa? ¿O tenemos una oportunidad de cambio y de transformar este país y esta sociedad? Mucha gente se lo planteó así y muchos hablaron de refundación de Haití. No les gustaba hablar de reconstrucción, preferían hablar de refundación, recreación de Haití. Y bueno, se establecieron retos o componentes. ¿Qué elementos debe tener esa reconstrucción? Bueno, lógicamente, el primer elemento, pues la reconstrucción física, o sea, lo que cayó hay que levantarlo, las viviendas, las escuelas, las carreteras, hay que levantarlo, la luz, restablecer los servicios. Pero normalmente la gente iba más allá y decía, tenemos que reconstruir nuestra producción, tenemos que producir más y mejor para ser autónomos en la alimentación, para conseguir la seguridad y la soberanía alimentaria. Y tenemos que reconstruirnos como personas, porque no olvidemos, entre los muertos y heridos del terremoto, pues prácticamente eran casi el 7% de la población. Quiere decirse que en promedio no había familia haitiana que no estuviera algún herido o muerto. Es decir, eso implica que hay cientos de miles o varios millones de personas muy heridas en lo más profundo de su ser, y esas heridas hay que restañarlas también, si no, no hay posibilidad de desarrollo. Mucha gente pensaba también que no habría posibilidad de desarrollo y de reconstruir un país con la deuda externa, y se pidió con insistencia la condonación de la deuda externa. Y mucha gente pensaba también que la reconstrucción de un país que no tenía institucionalidad tenía que pasar por la reconstrucción de la institucionalidad, tanto a nivel oficial, tanto a nivel de gobierno, de Estado, de instituciones públicas, como también a nivel de la sociedad civil. Una sociedad civil que, claro, lógicamente las condiciones históricas no le han permitido desarrollarse mucho, y que por lo tanto está caracterizada por cierta desvertebración, y que hay que reconstruir también esa sociedad civil. Y bueno, podríamos preguntarnos también nosotros ahora, un año después, ¿y ahora en qué punto estamos? ¿Qué ha pasado con esos sueños de muchos haitianos de hace un año? Bueno, ustedes recuerdan posiblemente que hubo una conferencia de países donantes el 31 de marzo del año pasado en Nueva York. Ahí se hicieron unos compromisos, se comprometieron los países de ese grupo a aportar aproximadamente unos 3.900 millones de euros en 2 años, y luego en los años siguientes pues otros 7.000 millones o algo así. No está claro qué es lo que ha pasado, las cifras bailan dependiendo de quién las diga, las estimaciones dicen, oscilan, varían entre quienes dicen que de lo que correspondía al 2010 solamente llegó el 10% de los fondos, otros dicen que llegó una cuarta parte, otros dicen que llegó la mitad. Lo cierto es que hoy Haití se diferencia, sobre todo Puerto Príncipe, se diferencia muy poco de como era hace un año. Se dice, por ejemplo, que solo se han retirado el 5% de los escombros. Todavía casi 1 millón de personas siguen malviviendo en esos llamados campamentos de desplazados, que apenas se han reconstruido el 15% de viviendas provisionales. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde se fue? A niveles oficiales no se informa mucho de estas cosas. Parecería que el gobierno español es de los que ha cumplido mejor. Ellos habían comprometido 346 millones para los 3 años próximos, 2010 y 2012,
y parece ser que el primer año sí cumplieron. Muchas de las donaciones que se dijeron que eran para la reconstrucción, en realidad eran fondos que ya esos gobiernos o los organismos multilaterales tenían aprobadas para Haití desde los años anteriores, y que aprovechando que vino el terremoto, no, es que vamos a dar... No, mire, eso ya lo tenía comprometido usted. Estos no son fondos del terremoto. También el gobierno español aprovechó esa situación. Algunas cancelaciones de la deuda externa también se contabilizaron como una donación. Oiga, mire usted, eso no es una donación para los damnificados. Eso es una cancelación de una deuda anterior. No está aportando usted fondos nuevos, fondos frescos. Incluso algunos préstamos se han contabilizado también como que fuera una donación para la reconstrucción, entre ellos un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 114 millones de dólares. Es más, Camille hablaba de los buques estadounidenses. 4 buques, solamente uno de ellos con servicios médicos, los otros 3 buques de guerra, esos todos financiados a costa de los fondos de reconstrucción. Por no hablar de las misiones diplomáticas, de las reuniones o misiones de evaluaciones, etcétera, etcétera, que se han pagado también con fondos de reconstrucción, e incluso se han contabilizado entre los fondos de reconstrucción partidas que los gobiernos tenían aprobadas para otros países, para proyectos de desarrollo, de emergencia, de asistencia en otros países. Aquella demanda, por ejemplo, de la condonación de la deuda externa, pues también hemos de decir que parece que solamente el gobierno español es el único que sí condonó, un poco tarde, pero en el verano pasado condonó, era una deuda de todos modos bastante baja, algo así como 28 millones de euros, la condonó. Los demás países, y sobre todo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que eran los acreedores principales, muy bien, gracias. En cualquier caso, les decía, mucha lentitud en el desembolso de los fondos, con un pretexto y un motivo, que son lo mismo. Es que el gobierno haitiano es corrupto, es que el gobierno haitiano no tiene capacidad técnica para ejecutar los proyectos. Y eso puede ser cierto, y seguramente es cierto. El gobierno haitiano ha demostrado desde hace muchos años mucha corrupción y poca capacidad de eficiencia. Pero aparte de eso, en el terremoto se calcula que perdió 1/3 de sus cuadros técnicos mejor preparados. De todos modos, si hay voluntad de entregar fondos, todo el mundo sabe que los fondos hay que vigilarlos, por supuesto que hay que vigilarlos, y que no se pueden entregar irresponsablemente sin que respondan a unos proyectos concretos que han de ejecutarse, por supuesto. Pero si hay voluntad política de apoyar, se puede dar un acompañamiento técnico a los técnicos locales y se puede dar un acompañamiento de auditoría política y social a los fondos que se transfieran. Pero no puede quedarse un Estado que supuestamente quiere apoyar la reconstrucción con la posición de decir no puedo dar nada porque no tengo garantía de que esto vaya a funcionar. Crea los mecanismos para que funcione, pero que eso no te sirva para cortar tu solidaridad.